Punto con saludar entonces, damos por iniciada la clase del día de hoy referida a la clase de dolor. Entonces, ya pues, partamos y definamos dolor. Después yo me voy a buscar ahí, me voy a entretener buscando en el Mentimeter la respuesta que dije la semana pasada en relación a qué es el dolor. El dolor se define como una experiencia, es decir, tiene que ver con lo que percibimos nosotros como seres humanos, sensorial y emocional de carácter desagradable, relacionado con el daño potencial, y aquí lo voy a agregar una parte, real a un tejido. Por tanto, toda esta comparación previa que tuvimos, tienen toda la razón, porque por ahí me dijeron, es una señal de alerta, es una señal de daño, es una señal de que está ocurriendo algo, si me duele de tal manera yo voy a sospechar tal cosa, si me aprieta yo siento que el daño está en el corazón, si me clavo yo siento que el dolor está probablemente en algo punzante, si tengo tal síntoma con tal situación, tal tipo de dolor puede ser otra cosa. Entonces, la definición más sencilla es experiencia sensorial y emocional desagradable relacionado con el daño potencial a uno de los tejidos. El tema está en que, chiquillos, ya nos pusimos de acuerdo que el dolor es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable, que está relacionado con el daño real o potencial que puede tener un tejido, pero ahora la pregunta que viene es, ya, ¿y cómo es que viaja esta señal dolorosa? Porque yo les voy a preguntar una cuestión. Cuando ustedes ponen sin querer la mano en algo que se encuentra caliente, por ejemplo, en una olla, ¿ustedes piensan en sacar el dedo, sacar la mano o simplemente la sacan nomás? Si ustedes se dan cuenta, es un acto de carácter reflejo, sin pensarlo, sin meditarlo, y ustedes sacan la mano. Entonces uno se pregunta, interesante, ¿cómo es que mi músculo esquelético que me contrae el brazo para retirarlo es más rápido que mi pensamiento y la cognición? Gracias a el sistema nervioso. Tengamos en consideración lo siguiente, nuestro organismo tiene los llamados nociceptores. Los nociceptores son aquellos sensores que tiene nuestro cuerpo que son capaces de poder eh, percibir los elementos que presionan, es decir, es aquello que me permite tener el tacto, y además también son aquellos encargados de transmitir el dolor. Porque finalmente uno se da cuenta, si yo toco la mesa, yo estoy sintiendo que toco la mesa, pero si yo golpeo con fuerza la mesa, me va a doler. Y no hubo ningún tipo de cambio en los actores. Sigue habiendo una mesa a la que yo estoy tocando, evidentemente con más fuerza, y sigue siendo la misma zona de la piel. Entonces eso ya es un mensaje que dice que las mismas estructuras permiten el tacto y de forma simultánea la transmisión del dolor. ¿De qué va a depender? Va a depender de la energía que esté involucrada en el proceso del estímulo a estos nociceptores. Y evidentemente, como en cualquier receptor, tiene que tener un cable que te mande la información hasta el cerebro. Por lo tanto, vamos a indicar que los nociceptores están asociados a fibras nerviosas, es decir, el sistema nervioso está vinculado en un 100% con el sentir el dolor. Vamos a encontrar las fibras A beta, A delta y las fibras C. ¿Cuáles son más importantes? La fibra A delta y la fibra C. ¿Por qué será que es importante la fibra A delta y la fibra C más importante que la fibra A beta? Fíjense bien que el elemento más característico es que está descrito al ladito de cada una de estas fibras. La mielina es una envoltura que tiene los axones de las neuronas y entre ellos van quedando espacios, que son los nodos o nódulos de Rambier, que permiten este impulso saltatorio de nódulo a nódulo de Rambier. Pero si tengo una fibra que es delgada y que es ligeramente mielinizada, esto quiere decir entonces que el salto que existe de nódulo a nódulo de Rambier va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque tengo que estar saltando sobre menos mielina, por lo tanto, el avance de la información va a ser mucho más rápida. Entonces ya estamos observando que aquí podemos ver elementos que permiten entender de por qué yo voy a sacar la mano de la olla que está caliente sin pensar en la olla que está caliente. ¿Por qué? Porque el mensaje viaja muy, muy, muy rápido al cerebro y en el cerebro se genera de inmediato una respuesta que me indica cuál es la reacción que yo debo tener.
Pero ahora también tenemos que pensar lo siguiente. Ya, entonces nos pusimos de acuerdo que hay una sustancia que son, perdón, que hay una estructura llamada los nociceptores, que son aquellos que sensan el dolor y que son transmitidos a través de fibras nerviosas que están indicadas en ese lugar, la fibra A beta, A delta y la fibra C. Pero ahora viene otra pregunta. Oye, ¿y qué cosa es lo que estimula el nociceptor? Este es el listado de elementos que se llaman las sustancias algógenas. Y la sustancia algógena se define como aquellas sustancias capaces de estimular los nociceptores. Veamos lo siguiente. Un elemento que puede estimular la aparición del dolor es el potasio, porque el potasio es un indicativo de que hay células que están haciendo lisis, que hay células que están muriendo. El electrolito que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula es el potasio. Entonces, si encuentro potasio fuera de la célula, yo puedo sospechar entonces que tengo células que se están rompiendo, que están liberando este potasio al exterior. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Acá hay potasio, donde no debería haber, entonces yo voy a sospechar que tengo un daño en el tejido. ¿Y cómo pongo en alerta al organismo? A través de dolor. También es posible que nosotros veamos que está la serotonina como una sustancia algógena. La serotonina sale en parte o es producida también por las plaquetas. Entonces, ¿qué tiene que ver la plaqueta con la serotonina? Y el dolor. Recuerden que cuando tengo un tejido que está lesionado, ese tejido eventualmente ese tejido hay que repararlo. Ahora, si ese daño del tejido es por un evento traumático que generó el rompimiento de vasos sanguíneos, entonces van a llegar las plaquetas para hacer el tapón plaquetario. Pero cuando llegan las plaquetas, liberan la serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina, a su vez, va a ser lo que va a estimular el dolor. Por lo tanto, por eso es que definimos la serotonina como una sustancia algógena. Tejido que se daña, tejido que sangra, mando plaquetas hasta el lugar de el tejido a reparar, entonces la plaqueta libera serotonina, la serotonina estimula los nociceptores, el nociceptor manda el mensaje a través de las fibras, llegan al cerebro y nos lee. Lo mismo también va a ocurrir, por ejemplo, con la histamina. Por eso es que la gente cuando tiene cuadros de alergia, y la histamina es uno de los principales elementos asociados a la respuesta alérgica, viene del mastocito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estimulo al mastocito, que es un tipo de célula del sistema inmune, el mastocito genera histamina y la histamina se va para diferentes estructuras de nuestro organismo. Entre ellos es capaz de causar inflamación. Esa inflamación, pues, si es importante, puede generar daño del tejido. Ese daño del tejido, a su vez, también puede generar eh, daño local, y el daño local es avisado a través de las sustancias algógenas porque estimula entonces al nociceptor. Lo mismo ocurre con el ATP y el ion de hidrógeno, porque el ATP tiene que estar dentro de la célula. Entonces, si encuentro ATP por fuera, es porque algo se rompió y que está dejando fuera el ATP. De más está decir, por ejemplo, también que la prostaglandina y los leucotrienos también son capaces de ser una sustancia algógena, porque hay que recordar que la prostaglandina y el leucotrieno son sustancias que están liberadas desde el tejido dañado con la intención de generar inflamación. Y recuerden que la inflamación siempre tiene asociado algún grado de dolor del tejido. Y este dolor, ¿cómo viaja? Lo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla es un corte de la médula espinal. Pensemos que a lo mejor yo acosté a alguien, estando acostado, saqué una rebanada, o saqué un filete de médula y me encuentro con él. Yo veo ahí una carita. Les vamos a contar, por cierto, que lo que dice asta posterior es lo que está hacia mi espalda. El asta anterior es lo que está hacia adelante, hacia mi cara. Y estas astas tienen diferentes nombres. Las astas anteriores, es decir, aquellas que están por frente de la médula, se llama la vía sensitiva.
Y se llama vía sensitiva porque es aquella que transmite la información hasta que llegue al cerebro. Luego la información llega al cerebro, se procesa y viaja a través de las astas posteriores llamada vía motora. ¿Y por qué se llama vía motora? Porque va hasta la placa neuromotora. ¿Qué cosa es la placa neuromotora? La placa neuromotora es el lugar donde se une una neurona con una fibra muscular esquelética y lo contrae. ¡Tarán! De esta manera entonces logramos entender de cómo es que nosotros somos capaces de poder contraer los músculos para alejarnos de la fuente dolorosa sin pensarlo. Justamente porque el impulso que sale del cerebro llega como un rebote. Primero llega entonces la sensación dolorosa por la vía sensitiva que sube hasta el cerebro y una vez que llega al cerebro baja a través de la asta posterior, que es la vía motora, que le insisto, llega hasta la placa neuromotora estimulando el músculo y el músculo se mueve y se contrae para alejarnos de la fuente dolorosa. Por lo tanto, esta imagen que está acá, podemos decir que es la que más resume lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Por qué? Tenemos un daño tisular, un daño del tejido. Y cuando tengo un tejido dañado, evidentemente tengo también células dañadas. Esa célula dañada, ¿qué va a hacer? Esa célula dañada va, primero, liberar potasio. Porque sabemos que el potasio está por dentro. Así que si una célula se me rompe, el potasio va a quedar por fuera. Tengo también prostaglandinas y bradiquininas. Y recuerden que la prostaglandina y la bradiquinina es un tipo de, digamos, sustancia liberada por el tejido que se encuentra en reparación por parte de los glóbulos blancos durante la inflamación. Y además de eso, se va a producir una alteración del pH local. Todo eso, ¿qué va a hacer? Todos estos elementos que están mencionados acá, este cuadrito, son sustancias algógenas. Y esta sustancia algógena va a estimular al nociceptor. El nociceptor, a través de su fibra, va a estar mandando el mensaje doloroso para que suba a través del asta eh, anterior, también llamada vía sensitiva, y luego en el cerebro se hace el intercambio haciendo que la respuesta baje a través de las astas posteriores o el asta motora. Por tanto, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de decir cómo el mensaje de dolor sube hasta el cerebro y también acabamos de indicar por dónde están los cables que permiten que exista una respuesta de retirada al dolor de manera, digamos que pseudo involuntaria o de manera no pensada, por así decirlo. Ya nos pusimos de acuerdo de cómo la información llega hasta el cerebro y también nos pusimos de acuerdo de cómo la información sale del cerebro hasta generar la respuesta. Pero nos estamos perdiendo parte de la película, nos estamos perdiendo justamente la escena central de la película, que es la escena de la resolución. ¿Qué ocurre arriba? ¿Qué ocurre en el cerebro? Bueno, en el cerebro hay una estructura que se llama el tálamo. Y este tálamo es la estructura principal integradora del sistema nervioso central. Es decir, es el lugar de comando, es el centro de control de toda la respuesta del sistema nervioso central. Es decir, por ejemplo, la información de cómo se coordina el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático se maneja a este nivel. La información de la respuesta dolorosa o de sobrevivencia llega a este nivel. Por eso entonces que hablamos que el tálamo es una estructura que tiene como función principal integrar todas las, todos los estímulos y respuestas del sistema nervioso central. La cosa está en que esta estructura llamada el tálamo, que está marcadita ahí en color rojo en la imagen, tiene asas neurales que van a la corteza. Cuando digo asas neurales, ¿qué significa? Significa que desde el tálamo salen ciertos nervios que van hasta la corteza del cerebro. Y ojo, cuando hablamos de la corteza del cerebro, hablamos de la estructura más externa que tiene
el cerebro. Y desde ahí se genera entonces la respuesta. Ojo, lo más habitual es que en la corteza cerebral encontremos la respuesta motora, la respuesta del movimiento voluntario. Entonces tiene todo que ver, porque pensemos lo siguiente, si a través de la vía sensitiva llegó un mensaje hasta este punto indicando que hay una situación de peligro y hay que retirarse, entonces este mensaje viaja a través de estos haces neurales hasta la corteza y entonces la corteza genera la respuesta de decir, ¿sabéis qué? El tálamo me está diciendo que hay peligro, entonces lo más probable es que haya que retirar la mano y el paciente entonces se moviliza para poder liberarse de la fuente dolorosa o alejarse de la fuente dolorosa. Y es acá donde aparece el BPL y el BPM. El BPL se define como el centro ventroposterolateral, que es una estructura interna del tálamo que procesa la información dolorosa de todo el cuerpo. Y también tenemos el BPM, que es el centro ventroposteromedial, que es aquel lugar del mismo tálamo que se encarga de procesar la información, tanto de la cara como de la cabeza del paciente. Entonces, con eso, me parece que ya dejamos como la historia clara de cómo nace el dolor con el nociceptor, qué cosa genera el dolor, que es la sustancia algógena, de cómo viaja el dolor hasta el cerebro a través de la vía sensitiva con las fibras A beta, A delta y la fibra del tipo C, cómo llega hasta el tálamo, cómo se procesa la información y luego posteriormente cómo esa información llega hasta la corteza para que la corteza mande el mensaje entonces a través de la vía descendente o la vía motora para que la vía motora llegue hasta la placa motora o la placa neuromuscular para que desde el nervio le entreguemos el mensaje al músculo esquelético para que el músculo esquelético ¡pop!, se contraiga y sigamos la mano de la olla caliente. Veamos entonces ahí, chiquillos, un pequeño video. Paciente que de manera incauta tomó la olla que estaba caliente. Fíjense cómo viaja la información hasta la médula espinal. Se procesa la información a nivel del cerebro y después significa una respuesta que va de vuelta hacia el organismo del paciente, específicamente hasta la fibra motora, para que se genere entonces el estímulo de poder retirar y contraer los músculos esqueléticos para salir de la fuente dolorosa. Ahí lo mismo, ¿eh? ¿Quién es Penfield? Hay una estructura que se llama el homúnculo de Penfield. Lo que representa el homúnculo de Penfield se refiere a dónde se encuentra la distribución de los nociceptores, dónde se encuentra la mayor cantidad de receptores del dolor. Quiere decir entonces que, de acuerdo a esta imagen, entre más grande la estructura, mayor es la capacidad de sensibilidad al tacto y de manera simultánea la sensibilidad al dolor. Todo, por ejemplo, nos hemos pegado con un elástico. Pensemos en ese dolor del elástico que me pega, por ejemplo, en la rodilla, a ese dolor que me da cuando me pego con un elástico en las manos. ¿Para qué decir, por ejemplo, de cómo es el dolor de pegarse con un elástico en los labios? Otro ejemplo, yo cuando estaba chico de repente mis papás me hacían, o sea, perdón, yo les sacaba a mis papás estos que estaba para ropa. Me llamaba poderosamente la atención que cuando yo me ponía, me pillaba este perrito de ropa, la traba, en una parte de mi cuerpo como el brazo no dolía, pero me ponía en la nariz y dolía caleta y aguantaba súper poco. Justamente porque los lugares donde se encuentran los mayores receptores de sensibilidad también son los lugares que más duelen. Por eso es que duele tanto un golpe a nivel de las orejas, a nivel de los labios. ¿Por qué duele tanto cuando nos mordemos, por ejemplo, los labios, nos mordemos la lengua? Y también por qué es tan doloroso pegarse en las manos, justamente por la presencia
de los receptores de dolor, y todo eso entonces se puede graficar a través del homúnculo de Penfield. Y lo que estamos viendo ahí en pantalla, chiquillos, es dónde se encuentra a nivel de la corteza cerebral el lugar de la respuesta dolorosa. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense el tamaño que ocupa el rostro versus el tamaño que ocupa la mano versus el tamaño que ocupa el brazo y el resto del cuerpo. Por lo tanto, uno puede darse cuenta efectivamente por qué hay ciertas partes del cuerpo que pueden doler más que otras o no. Ahora, el tema está en que nosotros vamos a observar que hay ciertos pacientes que tienen una capacidad de aguantar el dolor más alta que otros. Pensemos lo siguiente, de base, las mujeres son mucho más resistentes al dolor que los hombres, eso es un hecho. Ahora, tomemos solamente mujeres. Es altamente probable que las mujeres que hayan pasado por el proceso del parto sean más, digamos que, resistentes al dolor y tienen un mayor umbral de aguantar el dolor que aquellas mujeres que no han pasado por el parto. Tomemos ahora situaciones de pacientes sin importar su sexo o su género, pacientes que hayan pasado por un cólico renal. Los pacientes que hayan pasado por un cólico renal probablemente tienen un mayor umbral del dolor que pacientes que no han pasado por un umbral del dolor. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente tiene la capacidad de poder inhibir la respuesta talámica, pero la respuesta talámica depende en un 100% de la experiencia individual de cada persona. Por eso entonces que algunas personas aguantan más que otras. Por eso es que una persona que no ha pasado por el parto aguanta menos dolor que una persona que sí ha pasado por el parto. De hecho, por ejemplo, cuando uno quiere medir el dolor en un paciente, lo que uno hace es, si es una paciente que es mujer, le pregunta, y si tengo antecedente que la paciente ha pasado por el proceso del parto, te pregunta ya, ¿cuánto le duele de 1 a 10? Perdón, ¿cuánto le duele de 0 a 10? 0 es nada, y 10 es el dolor más fuerte de su vida, como puede ser el dolor del parto. Por tanto, uno puede considerar que cada paciente tiene una capacidad de umbral del dolor distinta y depende en un 100% de la experiencia individual. La cosa está de todas maneras igual, chiquillos, que la respuesta dolorosa no llega solamente a la parte de la respuesta motora, que está marcado en color rojo, porque todo lo que está marcado en color rojo es la misma línea que estamos viendo acá. La misma línea que estamos viendo acá, donde se puede dar respuesta de manera motora con el control muscular y con el control físico de esas estructuras. Pero ojo, al ladito de esta corteza motora también está la de color verde, que es la respuesta sensitiva. Y por eso es que los dolores afectan a nuestra sensibilidad emocional. Entonces, es por eso que uno puede entender de que algunas situaciones de dolor pueden generar tanta angustia en los pacientes, así como también otras situaciones de dolor pueden generar una sensación de placer, de bienestar, como por ejemplo las personas que disfrutan y gozan con dolor, o también un evento mucho más mágico y mucho más lindo, perdón por la palabra mágico, que me escapo de manera importante del ramo de fisiopato, como es el proceso del parto. El parto evidentemente es una situación biológica de alto dolor, pero evidentemente el significado de ese dolor es distinto. ¿Por qué? Porque no tengo solamente estímulo de la corteza motora, sino que también tengo estímulo de la corteza sensitiva. Y además de eso, en el momento del parto se genera una explosión casi literal de oxitocina para que la sensación de bienestar y de amor que se sienta en el momento del parto sea incluso mayor a la sensación dolorosa. ¿Cómo va a ser bacán el cuerpo humano como diseño de ingeniería? ¿Y cuáles son los mecanismos en que nosotros podemos observar el dolor, chiquillos? El mecanismo tiene que ver con qué es lo que se lesiona. Si tengo, por ejemplo, que el dolor viene desde la piel, yo voy a decir, ok, yo entonces acá tengo una célula lesionada, y esa célula lesionada puede ser por efecto de un pinchazo. Yo me pinché con algo, entonces si yo me pincho, yo dañé células y me duele. Puede ser un corte, una quemadura, una exposición al frío. Pero también se puede causar dolor en eventos de isquemia. Recuerden que la isquemia se define como la disminución del aporte de sangre a un tejido.
lo que significa la disminución del aporte de oxígeno y nutrientes. ¿Qué cosa puede generar isquemia? ¿Qué cosa puede generar que yo no pueda darle sangre a un tejido? Un coágulo, un trombo. Si tengo un coágulo que me tapa una arteria, evidentemente no puedo mandar la sangre hasta donde yo quiero que llegue. Una hemorragia, porque la sangre se me va por otras partes y finalmente no llega hasta donde yo quiero. Un espasmo, porque si yo tengo un vaso sanguíneo que se cierra de manera importante, entonces es un vaso sanguíneo que no permite el paso de sangre, como por ejemplo ocurre con las coronariopatías, donde tengo un paciente que tiene harto colesterol, entonces esa arteria se me cierra un poquito, pero como tiene colesterol por dentro, queda cerrada virtualmente completa, haciendo que duela. O también la inyección de sustancias irritantes. Ya lo vimos en el ramo de farmacología. Por algo hay medicamentos que tenemos que diluir en tal cantidad o en tal concentración mínima como era en pediatría. Porque si yo lo dejo muy concentrado, puede irritar el vaso sanguíneo se me inflama, deja de pasar sangre y duele. También podemos ver a nivel visceral que las vísceras se pueden inflamar, distender o espasmar. Y un espasmo es finalmente un retorcijón. ¿Cuándo lo veo? Cuando las vísceras se dilatan, bueno, y están huecas. Por ejemplo, el meteorismo o muchos gases. O también puede ser por un proceso inflamatorio, una irritación abdominal, una irritación de la mucosa digestiva o una irritación de la mucosa estomacal o intestinal, también son capaces de causar dolor. También, evidentemente, puede generar la distensión o el espasmo o la contracción, el dolor del tipo ginecológico asociado a al periodo menstrual. Y además también, cuando tengo las células distendidas o las células como que las estoy estirando, por ejemplo, en el crecimiento de un órgano, en una herida traumática, también pueden causar dolor en los pacientes. Quiero que vean lo siguiente. Existe la manera de poder analizar el proceso del dolor. ¿Cómo lo analizo? Lo analizo a través de la alicia, porque alicia es una mnemotecnia que me permite poder distinguir las características del dolor. Y si yo soy capaz de averiguar esta información en nuestro paciente, yo puedo más o menos sospechar lo que el paciente pudiera tener. ¿Qué significa alicia? Que yo voy a preguntar acerca de la aparición o de la antigüedad. ¿Hace cuánto tiempo le duele? Localización del dolor. Que el dolor se irradia o no se irradia. Características, quiere decir, ¿cómo le duele? ¿Le quema, le punza, le clava, le arde? ¿Qué siente? También la intensidad. ¿Cuánto le duele? De 0 a 10, ¿cuánto le duele? ¿Y qué elementos agravan? Es decir, qué elementos aumentan o atenúan, es decir, bajan la sensación dolorosa. Ahora, el dolor, una vez que está, lo podemos clasificar, y lo podemos clasificar de diferentes métodos. Por ejemplo, lo podemos clasificar según su tiempo de aparición. Ahí tenemos primero el dolor del tipo agudo. Y el dolor agudo se caracteriza porque es un dolor que es asociado a una patología, a un cuadro o una situación reciente. Me pegué en el codo, me duele ahora. Me enfermé del estómago, tengo un cólico. Es ahora, porque es un elemento agudo. Un elemento reciente, de corta duración, que puede extenderse por un par de días. Pero también tengo el dolor de tipo crónico. Y el dolor crónico es el dolor característico del paciente con cáncer o con enfermedades neurológicas. Bien dijimos que finalmente el dolor son mensajes eléctricos que llegan al cerebro interpretados como dolor. Entonces, eventualmente tengo alguna patología en que yo estimulo los nociceptores o yo estimulo la fibra sensitiva, que es la fibra ascendente, que llega hasta hasta el cerebro, puede que el cerebro lo interprete como dolor. Es por eso, por ejemplo, que existe el dolor fantasma. Aquellas personas que sufren una amputación de cierta extremidad pueden seguir sintiendo dolor de aquella extremidad, porque las neuronas que manejaban ese dolor tienen algún grado de afectación. Y también está el dolor paroxístico, que es un dolor que es de carácter intercalado con inicio y final súbito y brusco. También vamos a encontrar que podemos clasificar el dolor de acuerdo a la localización. Entre ellos, por ejemplo, el dolor somático. Y el dolor somático se refiere a un dolor que yo puedo localizar de manera precisa y exacta dónde está. Me duele la piel, me duele el codo, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele un dedo, porque yo puedo localizarlo de manera muy precisa.
Pero está el dolor visceral. Y el dolor visceral es un dolor de las vísceras, que es bastante difuso. Por ejemplo, el dolor abdominal. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que alguna vez les ha dolido la guata y no saben en qué parte específica les duele la guata? Eso es un dolor difuso, un dolor que se desplaza por todo el espectro y no sentimos claridad de dónde empieza, dónde termina, qué tan grande o pequeño es, pero está ahí. Y también está el dolor psicógeno, que es el dolor que es generado por la mente, habitualmente asociado a patología de salud mental. También tenemos la clasificación del dolor en cuanto a su etiología, porque puede ser un dolor nociceptivo. Y el dolor nociceptivo es el dolor que nosotros ya hemos conversado en clases, porque el dolor nociceptivo es aquel que viene desde la estimulación de los nociceptores. Pero ojo, también tenemos el dolor neuropático. Y el dolor neuropático se caracteriza porque es un dolor porque hay un daño en los nervios del dolor, no en los receptores. Para ello, por ejemplo, les planteo el paciente que puede manifestar un dolor en la pierna, un dolor importante en la pierna, y resulta que el paciente tiene una afección a nivel de la columna. Y nunca fue que le dolió la pierna. Y eso ocurre porque hay una condición que se llama hernia del núcleo pulposo. Imagínense ustedes, chiquillos, una galleta, le echan harto manjar y le ponen una galleta encima, sin que se desparrame nada. Así son las vértebras. Están las vértebras y entre cada vértebra hay una suerte de esponja. Pero ¿qué ocurre, chiquillos, cuando yo aprieto estas dos galletas? Si yo aprieto las dos galletas, el manjar se va a rebalsar. Lo mismo ocurre con la médula espinal. Porque si algo genera la compresión entre dos vértebras, este disco intervertebral literalmente se protruye, se sale, como que se desparrama hacia afuera. Y esa se llama hernia. Y esa hernia puede presionar un nervio. Y si presiona el nervio que transmite la señal dolorosa de la pierna, el paciente cree que le duele la pierna. Otros elementos que también nosotros podemos observar acá son los tipos de dolor. Y aquí tenemos para todo. El dolor punzante es como una lanza. El dolor urente es el que quema, habitualmente como el de la indigestión o la acidez gástrica. El constrictivo o opresivo es el dolor que aprieta como si fuera un infarto. Transfixiante, que es un dolor que como que me cruza y me atraviesa de lado a lado. Un dolor sordo es un dolor de baja intensidad, un dolor muy molesto y que se prolonga en el tiempo y que no tengo mucha claridad de dónde va, dónde nace, dónde parte o dónde termina. Un dolor exquisito que se define como un dolor muy fuerte y agudo. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar a la neuralgia del quinto par craneano, ese que pasa por la cara, que cuando se te contrae, pero duele hasta el alma. Está el dolor fulgurante, ¿sí? Que es un dolor del tipo eléctrico. El mejor ejemplo de todos, el pegarse en el codo, como el corriente que está pasando. Un dolor desgarrante, que es cuando algo se rompe, habitualmente ocurre en los aneurismas. El paciente siente cuando se rompe ese aneurisma, ¡pum!, y empieza a filtrar la sangre. El dolor tenebrante, que es asociado habitualmente a como si sintiera un taladro en el cuerpo del paciente, que se puede manifestar habitualmente en las odontalgias o los dolores dentales. El dolor pulsátil, un dolor que sigue el latido cardíaco. El mejor ejemplo de todos, ir caminando en la noche en la casa con todas las luces apagadas, ¡pum!, el quinto ortejo, conocido como el dedo chico del pie, que le pegó al mueble y uno siente que está latiendo el dedito, es un dolor pulsátil. El dolor cólico es una especie de retorcijón. Podemos tener cólico renal, cólico biliar, cólico abdominal, cólico gástrico, cólico intestinal. También, por ejemplo, en el caso de las chicas pueden también tener cólicos a nivel uterino, etc. Y además también está el dolor gravativo, que más que un dolor, es una sensación de peso que tiene el paciente como que algo lo empujara por la gravedad. Como por ejemplo la hepatomegalia. En la hepatomegalia el hígado crece de tamaño y empieza por gravedad, por supuesto, a verse expuesto al peso que va cayendo y genera entonces la molestia por parte del paciente. Bueno, y lo que tenemos acá es el que se llama diagnóstico diferencial.
¿Se acuerdan que recién ustedes me llenaron de preguntas a mí como paciente? Y a partir de esas preguntas ustedes fueron diciendo, ya, esto puede ser, esto no puede ser, sabéis que tiene poca pinta de que sea algo de un traumatismo, así que no, voy a sacar el traumatismo. ¿Será algo vascular? ¿Será? Vindicate. Porque Vindicate es la mnemotecnia que permite diferenciar las diferentes causas que a una persona le puede causar dolor. Generar dolor, para no decir causa no. Porque Vindicate me indica que las causas de dolor pueden ser vasculares. Con esto, por ejemplo, me refiero a una inflamación vascular. No sé, le puso un medicamento a un paciente y le empezó a doler el brazo. ¿Por qué le duele el brazo al paciente? No hay a ser cosa, a lo mejor que el medicamento le generó una irritación del vaso sanguíneo y por eso le duele. Como recuerden, ocurría en los medicamentos antibióticos que lo conversamos largo y tendido el primer semestre. O puede que sea el dolor asociado a una inflamación. Claro, porque si yo me caí, se me inflamó la pierna y la inflamación me conlleva dolor, evidentemente sabemos que podría ser de esa manera. También puede ser de carácter neoplásico, cánceres. Degenerativos, cuando el sistema nervioso central comienza a generar la pérdida de ciertas células y que pueden llevar a la aparición de dolor. Puede ser un dolor de origen infeccioso por la presencia de un patógeno. Puede ser también, letra C, asociado a condiciones congénitas o cardiovasculares, como puede ser, por ejemplo, un trombo, embolismo pulmonar, un infarto agudo del miocardio, un infarto muscular, o lo que sea. Tengo algo que está dificultando y obstruyendo el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos, o a lo mejor alguna patología autoinmune que destruye o interfiere o modifica o los receptores o los nervios que llevan el dolor. La letra T, que se refiere a traumas tóxicos, golpes, agresiones, etc. O también puede ser asociado a trastornos de carácter endocrino. Vindicate entonces permite que nosotros podamos tener todas las alternativas y las puedo ir descartando. Oiga, cuénteme, ¿usted tiene alguna patología metabólica? Con esto me refiero a diabético, alguna alteración a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel renal. No, nada. Entonces lo descartamos. ¿Ha sufrido algún golpe? No, nada. ¿Fiebre o algún cuadro infeccioso? Ninguna. ¿Antecedente de cánceres o alguna sospecha de cáncer? Ninguno. ¿Algún cuadro inflamatorio? Ninguno. Entonces, cuando yo voy jugando con eso, permito ir descubriendo la respuesta que pueda tener. No siempre resulta, porque puede que yo igual me quede con dos alternativas. Pensemos, no sé, yo descarté todas las demás, me quedo con estas dos. Hoy, ¿qué será? ¿Será vascular o será congénito? No importa. Por lo menos la búsqueda ya la achiqué. Y el resto es complementario con exámenes de sangre, imágenes neurológicos, etc. Y finalmente, chiquillos, bueno, ustedes saben que a mí me carga estar leyendo las diapos de manera directa en la pantalla, así que aquí les voy a dejar para que ustedes puedan estudiar, muchachos, en su individualidad, algunos conceptos que evidentemente también van a ser parte de la prueba en relación a definiciones asociadas al dolor, que es la hiperalgesia, la hiperpatía, la alodinia, la hipoalgesia, anestesia, parestesia, analgesia, parestesia y la causalgia. Así que también para que tomen atención, porque eso es parte del estudio, les insisto, no voy a profundizar en eso, porque para qué estar leyendo definiciones textuales. Qué lata.